Las mujeres asesinas más malvadas que están en prisión, casos reales y estremecedores. Cuando se habla de asesinos, normalmente imaginamos rostros masculinos, brutales y fríos. Pero la historia nos ha demostrado que la maldad no tiene género. Hoy exploraremos los casos más impactantes de asesinas reales que no solo cometieron homicidios, sino que lo hicieron con una frialdad, perversión y crueldad que sorprendió incluso a los investigadores más veteranos. Estas mujeres no solo mataron. Algunas lo hicieron por placer, otras por control, y algunas sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Bienvenidos a los perfiles más siniestros de mujeres que hoy cumplen cadena perpetua o esperan su ejecución en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos. Caso número 1. Aileen Wuornos, la asesina de autopistas. Ubicación: prisión de Florida, fue ejecutada en 2002. Víctimas: 7 hombres asesinados entre 1989 y 1990. Método: disparos a quemarropa en caminos solitarios. Historia: Aileen era una prostituta itinerante que recorría las carreteras de Florida. Su modus operandi era sencillo. Hacía autostop, se ofrecía sexualmente y luego asesinaba a sus clientes. Entre 1989 y 1990, mató a 7 hombres, alegando que todos intentaron violarla. Sin embargo, las evidencias forenses revelaron que algunos ni siquiera se desabrocharon el cinturón. Aileen justificó sus crímenes como autodefensa contra monstruos, pero sus propios testimonios se contradecían una y otra vez. Fue diagnosticada con múltiples trastornos mentales, pero declaró estar en paz antes de su ejecución. Frase final antes de ser ejecutada: volveré como una nave espacial, volveré. Caso número 2. Genene Jones, la enfermera de la muerte. Ubicación: prisión en Texas, cadena perpetua. Víctimas: se sospecha que mató entre 60 y 70 bebés, solo se le probaron 2. Historia: Jones era enfermera pediátrica en Texas durante los años 80. Trabajaba en salas donde los niños parecían empeorar misteriosamente en cuestión de horas. Muchos no sobrevivían. La investigación reveló que Genene inyectaba deliberadamente dosis letales de succinilcolina y heparina, provocando paros cardíacos y hemorragias internas. Su objetivo: provocar emergencias médicas para luego intentar salvar a los niños y ser vista como una heroína. Solo fue condenada por 2 asesinatos, pero se estima que al menos 60 bebés murieron bajo su cuidado. En 2020, fue nuevamente juzgada y sentenciada a cadena perpetua por casos antiguos reabiertos. Caso número 3. Judy Buenoano, la viuda negra de Florida. Ubicación: ejecutada en 1998, Florida State Prison. Víctimas: su esposo, su hijo discapacitado y su prometido. Historia: Judy fue una asesina en serie meticulosa. Envenenó a su esposo con arsénico en 1971. Luego, cuando su hijo comenzó a mostrar síntomas de envenenamiento, producto del mismo arsénico, lo arrojó al río con pesas amarradas a los tobillos. Tenía 19 años. Años después, mató a su prometido con explosivos instalados en su automóvil para cobrar seguros de vida millonarios. Fue arrestada al intentar asesinar a otro amante de la misma forma. Condena: sentenciada a muerte y ejecutada por silla eléctrica. Fue la primera mujer ejecutada en Florida en 150 años. Caso número 4. Christine Fallin, la niñera asesina de Florida. Ubicación: Centro Correccional Lovell, cadena perpetua. Víctimas: 6 niños entre 1971 y 1982. Historia: Christine Fallin cuidaba niños desde adolescente. A los 17 años ya había trabajado como niñera de decenas de familias. Y muchas de esas casas terminaron en tragedia. Cada vez que Christine cuidaba a un menor, moría súbitamente. Al principio se atribuyó a problemas médicos. Hasta que, en 1982, confesó: los estrangulaba con sus propias manos en ataques de rabia. También admitió haber matado a un anciano con una almohada. Fue diagnosticada con retraso mental y tendencias psicóticas. Condena: en 1983, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Caso número 5. Chelsea Cook, el asesinato en plena custodia compartida. Ubicación: Utah State Prison. Víctima: Lisa Williams, nueva pareja del exesposo. Historia: Chelsea Cook era una profesora de secundaria, madre de 3 hijos. El 17 de noviembre de 2018, entró sin aviso al apartamento de su exesposo, donde éste estaba con su nueva pareja, Lisa Williams. Sin mediar palabra,
Sacó una pistola de su abrigo y disparó frente a sus propios hijos. El crimen fue premeditado. La pistola había sido comprada semanas antes. Cook alegó un episodio de crisis emocional, pero los mensajes previos demostraban planificación. Condena: en 2020, fue condenada a cadena perpetua por asesinato agravado. El fiscal declaró: este crimen fue tan egoísta como brutal. Dejó a 3 niños huérfanos de madre y traumatizados por su propia madre. Caso número 6. Blanche Taylor Moore, la asesina con veneno sagrado. Ubicación: Prisión Central para Mujeres, Carolina del Norte. Víctimas: su esposo, su amante y su suegro. Historia: Blanche era una mujer profundamente religiosa. Siempre sonriente, siempre amable. Pero detrás de esa máscara escondía un frasco de arsénico. En la década de los 80, Blanche mató a su esposo, a su suegro y a su amante, todos lentamente, con envenenamientos constantes. El crimen fue descubierto cuando un médico pidió una autopsia completa a su nuevo prometido, quien casi muere en el hospital. Su cabello estaba saturado de arsénico. Blanche ya lo había empezado a preparar. Condena: fue condenada a muerte en 1991, aunque su ejecución ha sido postergada por décadas. Hoy, a sus más de 80 años, sigue esperando en el corredor de la muerte. Caso número 7. Dana Schlosser, el delirio religioso que terminó en sangre. Ubicación: Hospital Psiquiátrico Forense de Texas, anteriormente en prisión. Víctima: su hija Margaret, de 11 meses. Historia: el 22 de noviembre de 2004, la operadora del 911 de Plano, Texas, recibió una llamada espantosa. Una mujer confesaba con voz calmada haber cortado los brazos de su bebé con un cuchillo de cocina. La mujer era Dana Schlosser, madre de 3 hijos y profundamente religiosa. Declaró que Dios le ordenó sacrificar a su hija para salvarla del mal. La niña murió desangrada. Cuando la policía llegó, Dana estaba cubierta de sangre, escuchando himnos religiosos. Había sido diagnosticada con psicosis posparto severa y trastornos esquizoafectivos. Su esposo sabía del diagnóstico, pero no le impidió tener acceso a la niña ni al hogar sin supervisión. Condena: declarada no culpable por demencia, fue internada en un hospital psiquiátrico por tiempo indefinido. Fue liberada y reingresada varias veces por nuevos episodios psicóticos. Su caso reabrió el debate sobre la salud mental materna en Caso número 8. Tammy Blaymeyer, la madrastra del niño de la alacena. Ubicación: Prisión de Texas, condenada a 28 años. Víctima: Jordan Blaymeyer, su hijastro. Historia: Tammy vivía con su esposo y varios hijos en Houston, Texas. Pero uno de ellos, Jordan, hijo biológico del esposo con otra mujer, era sometido a un trato inhumano. Jordan fue encontrado pesando apenas 14 kilos a los 6 años, desnutrido, con costillas visibles, moretones por todo el cuerpo y traumatizado. Dormía en un closet debajo de las escaleras sin colchón, rodeado de cables eléctricos y con puertas reforzadas para que no pudiera salir. Tammy y su esposo lo alimentaban con pan mohoso. A veces le negaban comida durante días y lo golpeaban con cinturones. Cuando fue rescatado, los médicos dijeron que de haber pasado una semana más, habría muerto. Condena: en 2018 fue condenada a 28 años de prisión, sin opción de libertad anticipada. El juez declaró: su crueldad no tiene cabida ni siquiera en las cárceles que he visitado. Caso número 9. Michelle Notek, la carnicera de Washington. Ubicación: Prisión Estatal de Washington. Víctimas: Kathy Loreno, Sane Watson y Ron Goodward. Historia: no te parecía una mujer amable que ofrecía su hogar a personas vulnerables, pero detrás de esa fachada había un infierno. Entre 1994 y 2003, torturó a varias personas que vivían en su casa como huéspedes. Les negaba comida, los obligaba a trabajar desnudos, los golpeaba brutalmente y los dejaba sin atención médica. Algunos murieron por inanición o golpes. Uno cayó desde una ventana intentando escapar. En lugar de avisar a emergencias, Michelle incineró los cuerpos o los enterró en el jardín. Fue su propia hija quien, tras años de silencio, reveló los horrores que vivió y presenció en esa casa, lo que permitió abrir el caso. Condena: fue sentenciada en 2004 a 22 años de prisión por homicidio involuntario, pero en 2022 fue liberada. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo entre los casos más espeluznantes de mujeres asesinas en Caso número 10. Catherine Good, parte del dúo asesino de ancianos. Ubicación:
Prisión federal en Michigan. Víctimas. Estimadas entre 5 y 10 ancianos en una residencia geriátrica. Historia. Catherine trabajaba como asistente en un hogar de ancianos junto con su amante, Gwendolyn Graham. Entre 1987 y 1988, las dos asesinaron pacientes inofensivos, principalmente por asfixia, para liberarlos del sufrimiento. Pero durante el juicio se reveló que los asesinatos estaban motivados por un oscuro pacto de amor y poder. Catherine decía sentir placer al ver morir a los ancianos, y Gwendolyn decía que lo hacían por compasión. Ambas se culpaban mutuamente, pero las pruebas forenses y los testimonios de otros empleados permitieron demostrar la participación activa de ambas. Condena. Graham fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Catherine fue condenada a 40 años, pero fue liberada en 2021, causando indignación nacional. Hoy vive bajo identidad reservada, pero su historia sigue atormentando a muchas familias de víctimas. Caso número 11. Kelly Cochran, la asesina que sirvió carne humana a sus vecinos. Ubicación. Prisión estatal de Michigan, cadena perpetua. Víctimas. Su amante, Chris Ragen, y su esposo, Jason Cochran. Historia. Kelly Cochran vivía una doble vida. Mientras estaba casada con Jason Cochran, mantenía una relación extramarital con Chris Ragen. En 2014, Kelly y su esposo decidieron acabar con la situación de la peor manera. Invitaron a Chris a casa bajo engaño. Jason lo ejecutó con un disparo y juntos descuartizaron el cuerpo. El acto no terminó ahí. Según testigos, Kelly cocinó partes del cadáver y las sirvió en una barbacoa comunitaria. Años después, Kelly también asesinó a su esposo con una sobredosis de heroína mezclada con calmantes. Dijo que era justo porque él había matado a su amante. Durante su confesión, Kelly dijo haber asesinado a varias personas más a lo largo de su vida, pero las autoridades solo pudieron confirmar 2 muertes. Condena. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La fiscalía la describió como una de las mujeres más sádicas y manipuladoras jamás procesadas en el estado. Caso número 12. Marie Tinning, madre asesina en serie. Ubicación. Prisión en Nueva York. Fue liberada en 2018 tras 31 años. Víctimas. Sus 9 hijos biológicos, asesinados entre 1972 y 1985. Historia. Durante 13 años, Marie dio a luz a 9 hijos. Y uno a uno, todos murieron misteriosamente. Inicialmente, se atribuyó a un supuesto desorden genético. Pero en 1985, tras la muerte de su hija adoptiva Tammy Linne, una investigación reveló que Marie había asesinado a todos sus hijos por asfixia, estrangulamiento o negligencia. El motivo: buscaba atención, simpatía y compasión de parte de su comunidad. Era el llamado síndrome de Munchausen por poder, llevado a su expresión más monstruosa. Su esposo, Joe Tinning, permaneció a su lado durante años, alegando ignorancia de los hechos. Condena. Fue sentenciada a 20 años a cadena perpetua por un solo asesinato confirmado, el de Tammy Linne. Fue liberada en libertad condicional en 2018, con más de 70 años. Su nombre sigue siendo uno de los más infames en la historia criminal de mujeres en Caso número 13. Seila Davalló, la mujer de doble vida que se convirtió en asesina. Ubicación. Prisión en Nueva York. Víctima. Annalisa Raimundo, y más tarde su esposo, casi fatalmente. Historia. Seila era una investigadora científica con una vida aparentemente estable, pero llevaba una doble vida amorosa que terminó en tragedia. En 2002, asesinó brutalmente a su rival romántica, Annalisa Raimundo, apuñalándola más de 20 veces en su propio apartamento. Un año después, intentó asesinar a su esposo con un cuchillo de cocina durante un juego de roles. Él sobrevivió, y cuando fue interrogada, Seila negó todo, pero las pruebas la vincularon con el asesinato anterior. Su frialdad, su capacidad para manipular y mentir a policías, amigos y familiares, y la planificación de ambos ataques sorprendieron incluso a los psicólogos forenses. Condena. Fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Hasta hoy, mantiene su inocencia. Caso número 14. Diane Downs, la madre que disparó a sus hijos para recuperar un amor. Ubicación. Prisión en Oregón, cadena perpetua. Víctimas. Una hija muerta, 2 hijos heridos gravemente. Historia. En 1983, Diane Downs condujo a sus 3 hijos pequeños por un camino solitario en Oregón.
Luego les disparó a los 3 dentro del coche. Uno murió, los otros 2 sobrevivieron con lesiones permanentes. Después, se disparó en el brazo para simular un asalto. Alegó que un extraño intentó robarle el coche y le disparó. Sin embargo, su historia se desmoronó rápidamente. Se descubrió que cometió el crimen para poder estar con un amante que no quería tener hijos. Durante el juicio, se mostraba sonriente, carismática, sin el menor remordimiento. Su hija, una de las sobrevivientes, testificó años después en su contra. Condena: fue sentenciada a cadena perpetua más 50 años. Intentó fugarse en 1987, pero fue recapturada. Su historia fue adaptada en libros y películas, incluyendo Small Sacrifices. Así concluye este estremecedor recorrido por las mentes más oscuras y los crímenes más atroces cometidos por mujeres en Estados Unidos. No se trata solo de asesinatos, sino de historias marcadas por la traición, la manipulación, la obsesión y, sobre todo, una frialdad capaz de helar la sangre. Estas no son leyendas urbanas ni ficciones cinematográficas. Son casos reales, documentados, juzgados y sentenciados. Y muchas de estas mujeres, ahora entre rejas, siguen siendo estudiadas por criminólogos, psiquiatras y analistas del comportamiento humano. Porque si algo nos han enseñado estos casos, es que la maldad no tiene rostro fijo, ni género, ni límites. Si este contenido te impactó, te invitamos a apoyar este canal. Dale like, activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y comenta, ¿qué caso te impresionó más? ¿Conoces algún otro crimen que merezca ser contado? Ojo, bocadillo de cómic, no olvides compartirlo con quienes aún creen que el crimen tiene un solo rostro. Gracias por llegar hasta aquí. Nos reencontramos muy pronto, en otro viaje a lo más oscuro de la mente humana.